Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Bien, hermanos queridos, vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Timoteo. Recordemos que Timoteo era un joven colaborador del apóstol Pablo, y justamente a él es a quien le dirige 2 epístolas, el apóstol Pablo, justamente para enseñarle y aconsejarle también, ¿no? En 1 Timoteo capítulo 4, en el versículo 12, le dice el apóstol Pablo esto, le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, le dice. Y aquí vemos claramente de que Timoteo era joven, ¿no? Pero le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Gracias, hermano. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, le dice, de los creyentes. ¿En qué tenía que ser ejemplo de los creyentes? En palabra, luego conducta, luego amor, espíritu, fe y pureza. En todo ello tenía que ser Timoteo ejemplo. Y hoy vamos a tomar uno de estos puntos, que es el segundo, que es conducta. Entonces, este es un tema, la conducta, la buena conducta, es algo que debe caracterizarnos a todos nosotros como hijos de Dios, ¿no? Un predicador que vivió por los años 1800, el hermano Robert Murray, decía especialmente a todos los predicadores esta frase. Les decía: tu sermón dura solamente 1 o 2 horas, ¿no? Pero tu vida predica toda la semana. Y eso es algo bien real, ¿no? Que a veces uno desde el púlpito puede dar un mensaje de 1 hora, pero en realidad nuestra vida, a través de nuestra conducta, está predicando toda la semana. Entonces eso implica que no solo al hablar tenemos que hablar conforme a la palabra, sino también nuestra conducta, amados hermanos, tiene que ser conforme a la palabra del Señor. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Alguien dijo esto, ¿no? ¿Por qué la hormiga es considerada en la Biblia como un ser sabio? ¿Por qué creen que es considerado un ser sabio la hormiga? ¿No? ¿Saben por qué? ¿Será que una hormiga ha ido a la universidad, ha hecho su doctorado, ¿no? Ahí está con sus lentes la hormiga, con sus títulos ahí, maestrías, diplomados? No es eso, ¿no? Sino que su vida, su conducta es sabia. ¿Cuánto dicen amén? Por eso, ¿no? Entonces, no es solamente aprender sabiduría, sino vivir sabiamente. ¿Cuánto dicen amén? Eso se muestra a través de la conducta. Nuevamente leo esta frase de Robert Murray que decía: tu sermón dura solamente 1 o 2 horas, pero tu vida predica toda la semana. Toda la semana. Entonces esto, todos los que predicamos, a los que enseñamos, pues nos motiva siempre a tratar de conducirnos agradando a Dios, ¿no? En el temor del Señor. Bien, la buena conducta o buen testimonio es sin duda alguna un requisito importante para todos los que aspiran a servir al Señor. Pero no solamente para ellos, sino para todos los creyentes en general, ¿no? Por ejemplo, fíjense, dentro de los obreros que Dios ha levantado en su viña, están los pastores, los obispos, ¿no? Los ancianos, están los diáconos. Fíjense, por ejemplo, a los obispos, cómo el Señor requiere que un obispo tenga ese buen testimonio. Fíjense en 1 Timoteo, vayamos ahí mismo, estamos en 1 Timoteo, vayamos al 3, capítulo 3, y el versículo, inicialmente habla
en el 2, ¿de quiénes está hablando? Pero es necesario que, ¿de quién está hablando? 3:2, pero es necesario que el obispo, está hablando de los obispos, los ancianos, los pastores. Como ahí da una serie de requisitos para los obispos, ¿no? Y entre ellos, en el versículo 7 habla del buen testimonio, la buena conducta de la que estamos hablando hoy. El 7, por favor, mis amados hermanos, ustedes ayúdenme a leer 2 y 3. También es necesario, dice, dentro de los requisitos que tiene que tener un obispo, un anciano, pastor, es necesario que tenga, ¿qué cosa dice? Buen testimonio. ¿De quiénes? De los de afuera, la gente del mundo. Imagínense si yo quiero salir a evangelizar, pero mi vida no refleja eso. Caigo en lo que dice aquí, caigo en descrédito. Ya no me van a creer, ¿verdad? Si mi prédica dice una cosa, pero mi conducta dice otra, pierdo credibilidad. Entonces, por eso dice aquí, también es necesario que tenga buen testimonio. ¿De quiénes? De los de afuera, de la gente del mundo. Para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, si queremos que nuestro ministerio sea eficaz, amados hermanos, nuestra labor en el evangelismo, en la obra del Señor, es que tenemos que vivir al nivel que demanda la palabra del Señor. Si no, vamos a caer en descrédito. Pero no solamente a los obispos les demanda el Señor el buen testimonio, ni a los ancianos, pastores, sino también va a los diáconos. Fíjate ahí en 3:10, un poquito más abajo, desde el 8. Dice, los diáconos asimismo deben ser, número 1, ¿cómo? Honestos. Número 2, sin doblez. Número 3, no dados a mucho vino. Luego, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y dice esto aquí, fíjense. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado. ¿Qué dice luego? Si son irreprensibles. Eso es, habla también del buen testimonio. Entonces, todos se aspiran a servir al Señor, amados hermanos. Todos los que queremos hacer eso es una buena labor, muy buena labor, realmente. Tenemos que, en nuestra conducta, buscar eso, ¿no? Los primeros 7 diáconos que fueron establecidos en la iglesia, en el libro de Hechos, ahí cuenta la historia, tenían también esa característica. Si nos vamos al libro de Hechos, a ver, por favor, todos vayamos al libro de Hechos. Vamos al capítulo 6. Aquí se menciona a los primeros diáconos, ¿no? Dice en el 6:3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones, tenían que nombrarlos como diáconos para apoyar en la labor de la iglesia, ¿no? ¿Cómo tenían que ser estos 7 varones? ¿Qué dice ahí? De buen testimonio. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el misterio de la palabra. Y aquí están los nombres de los primeros 7 diáconos. Se agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, ¿a quiénes eligieron primero? A Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Luego, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélitos de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Nuevamente, ¿no? Aquí está esa palabra en el versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Entonces, el buen testimonio significa una buena conducta, un andar
irreprensible, ¿no? Eso es lo que demanda el Señor. Como les digo, si no tenemos esto, vamos a perder credibilidad, mucho más ante la gente de afuera, ¿no? La gente de afuera anda mirándonos, ¿no? Y anda bien fijándose en todo lo que hacemos, ¿no? Hace algunos días yo escuchaba un comentario bueno, ¿no? Es de un compañero que hace años se fue donde yo trabajo, y la gente que no es creyente empezaron a hablar de él, ¿no? Tú lo conocías a fulano, sí, dice el otro, ¿no? Yo lo conocía, qué buena persona que era, ¿no? Sí, a mí me ha ayudado mucho, decía. Y otro hablaba también, sí, era muy buena persona, ¿no? Y de pronto alguien dijo, sí, era cristiano él, dijo. Qué bonito, ¿no? Que se hable bien de una persona y digan, era cristiano o es cristiano. Eso es algo que realmente despierta a la gente, ¿no? Y dice, tan buena conducta, tan buena persona, realmente el cristianismo ha hecho algo grande en él, ¿no? Cristo ha hecho algo en él, algo maravilloso. Entonces, eso es el buen testimonio, es aquello que la gente del mundo se fija. Y ahí donde tú trabajas, donde tú estudias, donde tú tienes tu negocio, tú te desempeñas tu actividad diaria, es donde la gente se va fijando. Inclusive cuando vas a comprar algo a la tienda, a comprar pan, o a la carnicería a comprar carne, la gente se anda fijando. Y es ahí donde tenemos que manifestar el buen testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Bien, por eso también cuando Pablo eligió al colaborador que le iba a ayudar en la obra y quien iba después a continuar la obra, recordemos que como todos, Pablo también empezó a envejecer, ¿no? Como todos, ¿no? Todos nos miramos hoy en día a un espejo 2022, ya no somos cuando era hace 10 años. ¿Te has dado cuenta que todo va cambiando? ¿No? Algunos nos volvemos más gorditos, como yo, más gordito, ¿no? Otros, en fin, se manifiesta ya que los años van pasando en nosotros. Entonces Pablo también tenía que dejar esta tierra y busca a su colaborador, un colaborador joven. Y Timoteo es el elegido. Pero fíjate que Timoteo, antes de ser llamado a la obra, también tenía esta característica. Tenía buen testimonio. ¿Dónde está eso? Hechos 16. Ahí vamos, estamos en Hechos, un poquito más adelante. Hechos capítulo 16. Hechos es un libro maravilloso, yo les invito a leer. Es como una historia que tú empiezas a leer y vas a ver cómo la iglesia empezó a predicar, cómo empezaron a moverse los hermanos, los problemas que tuvieron los hermanos. Hechos es un libro bonito que yo les invito a todos a leer, es un libro muy precioso. Vayamos a Hechos 16 y dice aquí de esta manera, fíjense en el 16:1, los 3 primeros versículos, por favor ustedes ayúdenme a leer. Hechos 16, 1 al 3, 2 y 3. Después versículo 2, fíjate, 2, 3. Quiso Pablo que éste fuese con él. Hasta ahí nomás. Quiso Pablo que éste fuese con él. Pablo le dijo, acompáñame en la obra. Pero fíjense en el versículo 2, ¿qué dijo de Timoteo? Y daban, ¿qué dice el versículo 2? Buen testimonio de él. Los hermanos, ¿ven? Los hermanos de la iglesia daban buen testimonio. Pero en 2 regiones, fíjense, Listra y en Iconio. Eran 2 poblaciones. En Listra, ¿lo conoces a Timoteo? Claro. ¿Y qué tal es? Tiene un buen testimonio. Ibas a Listra a preguntar, ¿lo conoces a Timoteo? Claro. ¿Y cómo es Timoteo? Tiene un buen testimonio. A este joven, el apóstol Pablo le eligió como colaborador. No te olvides, pero él tenía un buen testimonio. Esto es algo importante. La buena conducta, hermanos, inclusive dice la Biblia, una buena conducta puede evangelizar a una persona. Sin palabras, con la conducta se puede evangelizar. ¿Dónde está eso? 1 Pedro, ahí dice eso. Vamos a ver, 1 Pedro,
Yo con mi conducta puedo evangelizar. Sí, especialmente aquí dentro del hogar, dice esto, fíjense. Dentro del hogar. Primera Pedro, capítulo 3. Versículo 1 y 2. Yo lo voy a leer. Primera Pedro 3, 1 y 2. Dice, asimismo vosotras mujeres, a las esposas está hablando, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen, fíjense eso, los que no creen, los maridos que no creen a la palabra, sean ganados, como dice, sin palabra, por la conducta de sus esposas. Ahí está, ¿ve? Se puede evangelizar sin palabras, se puede evangelizar sin palabras, por medio de la conducta. Y aquí un marido inconverso puede ser convertido, dice, no solamente por las palabras, sino por la buena conducta, el buen testimonio de su esposa. ¿Cuánto dicen amén? Entonces ahí, hermana amada, si tu esposo no es creyente, ora por él, ¿verdad? Pero también tu conducta refleje un cambio que el Señor ha hecho en ti. ¿Cuánto dicen amén? La conducta es importante. Y el 2 dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Imagínense una esposa que le grita a su marido, le estropea, luego le dice, querido, ¿quieres ir a la iglesia conmigo? ¿Qué va a decir el marido? La conducta es bien importante, ¿no? Se puede ganar, evangelizar por medio de la conducta. Como el caso que les contaba de ese compañero de trabajo, de quienes se pusieron a hablar varios compañeros, y cuando alguien dijo es cristiano, realmente se sintió en ellos, ¿no? Cómo impacta en el mundo una conducta íntegra de un cristiano. Eso es a lo que debemos aspirar, ¿no? Que en nuestro trabajo nos conozcan, que somos correctos, ordenados, ¿no? Y cuando ellos sepan que somos cristianos, eso va a complementar esa buena conducta. ¿Cuánto dicen amén? Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo, por ejemplo, era cuidadoso en este aspecto, ¿no? En su conducta. Fíjense en 2 Corintios, vamos a 2 Corintios, por favor. 2 Corintios, capítulo 6. En 2 Corintios 6:3 dice esto el apóstol Pablo. Vamos a leerlo juntos. 2 Corintios capítulo 6, versículo 3. Juntos, 2 y 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Vituperar quiere decir censurar o reprobar, ¿no? Entonces Pablo dice que tenía cuidado de no ser tropiezo para nadie, porque de esa manera ya su ministerio iba a caer en ser reprobado ya por todos, ¿no? Desacreditado. Entonces, eso también es algo que nosotros debemos cuidar, amados hermanos, el buen testimonio, ¿no? A veces hay cosas que son lícitas de hacer, pero es mejor no hacerlas justamente para que el cristianismo no sea desacreditado, ¿no? A veces podemos reaccionar de cierta forma que la gente que sabe que somos cristianos puede tomarlo a mal, ¿no? En ese aspecto el apóstol Pablo era cuidadoso y dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Bien, entonces eso también es importante, ¿no? En el medio que nos conducimos, como les digo, amados hermanos, los ojos de la gente andan mirando, ¿qué vamos a hacer, no? Especialmente los que saben que somos cristianos, van mirando a ver, ¿qué va a decir ahora? ¿Cómo va a reaccionar, no? Entonces, ahí es donde tenemos que siempre conducirnos a la altura, como dice la Biblia, conducirnos como es digno del llamamiento que nos ha hecho el Señor. Amén. Como es digno de la vocación con que fuimos llamados. ¿Cuánto dicen amén?
Ahora, si nosotros, hermanos, nos mantenemos en esa integridad, en esa buena conducta, en ese buen testimonio, créanme que vamos a influenciar sobre los demás positivamente, sobre los que nos rodean. Y eso dijo también el apóstol Pablo a los filipenses. Les comento, ¿no?, que Pablo escribió la carta de los filipenses desde una cárcel. ¿Ya? Él estaba prisionero, él estaba ahí custodiado por soldados. Y en medio de esa cárcel, él podía haberse desanimado, ¿no? Como a veces nos pasa, a veces las pruebas quieren desmotivarnos, ¿no? Y alguien dice, pero yo sirvo al Señor y me vienen estas cosas, dice, ¿no? Pablo también servía al Señor y lo encarcelaron, le calumniaron, lo apresaron. No es que fue un encarcelamiento justo, sino por el contrario, a causa de unas calumnias que le hicieron, él fue a dar a la cárcel. Entonces, en medio de la cárcel, él no da lugar al desaliento, ¿no?, al desánimo, sino él mantiene su fe, su confianza en Dios, y esa conducta, hermanos, influye positivamente en los demás. En Filipenses, vamos al libro de Filipenses, por favor, al capítulo 1, versículo 12, les dice lo siguiente el apóstol Pablo, ¿no? Les dice, quiero que sepáis, les dice a los filipenses, hermanos, que las cosas que me han sucedido, en el 1:12, han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones, dice, se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y ahora fíjense en el 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pablo estaba ahí preso, sin libertad, custodiado por soldados, pero él seguía manteniéndose en esa fe, en esa confianza, ¿no? Y los hermanos, al ver eso, ¿qué es lo que hicieron los hermanos? En el versículo 14 lo hemos leído. Cobraron ánimo los hermanos y se atrevieron mucho más a hablar, ¿qué cosa? La palabra del Señor. ¿Bien? Entonces, si tú te mantienes firme en la fe, vas a influenciar también sobre el resto. En tu familia, por ejemplo, si tú eres padre de familia y siempre te mantienes firme en las promesas del Señor, vas a influenciar positivamente sobre tus hijos. ¿Cuánto dicen amén? A su nombre, ¿quién vive? Por ejemplo, Pablo influenció sobre Timoteo, que era su colaborador, ¿no? La conducta que Pablo tenía, también la tuvo Timoteo después. ¿Dónde está eso? 2 Timoteo 3:10, vayamos a ver ahí, cómo influencia positivamente una buena conducta. 2 Timoteo 3:10. Fíjate qué le dice Pablo a Timoteo, y es lo que les decía, ¿no?, que cuando uno se mantiene firme en algo, en la fe, confiando, eso también infunde al resto, ¿no? Le dice en 3:10, perdón, 2 Timoteo 3:10, dice así de esta manera, pero tú has seguido mi doctrina, le dice a Timoteo. ¿Pero solamente había seguido su doctrina? No. ¿Ahí qué más dice luego? Conducta. ¿Ves que Timoteo ha seguido la conducta de Pablo? Pero como te digo, una buena conducta influencia positivamente sobre los que nos rodean. Luego le dice, no, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Pero la conducta de Pablo también fue imitada, fue seguida por este colaborador joven que era Timoteo. Entonces, es algo importante, amados hermanos, mantener siempre ese buen testimonio, y es algo que, créanme, y seguramente tú lo has experimentado, es algo contra aquello que el enemigo quiere manchar en nuestras vidas, ¿no? En circunstancias diversas seguramente el enemigo va a querer manchar ese buen testimonio. Por eso es que siempre tenemos que conducirnos en el temor del Señor, conforme su palabra nos manda, y de esta manera agradar al Señor. Es verdad que a veces por llevar una buena conducta no siempre vamos a agradar a todos, ¿no?
No siempre, porque el mundo quisiera vernos participar con sus actividades, ¿no? Quisiera vernos embriagándonos con ellos como ellos se embriagan. Quisieran vernos en sus chistes vanos, sucios que hacen como ellos lo hacen. Nosotros no lo vamos a hacer y sin duda tal vez van a reprobarnos, pero es mejor agradar a Dios, amados hermanos, antes que al hombre. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Como un testimonio les doy en un trabajo que estuve hace años, quienes promocionaban de puesto, ¿sabes quiénes eran? Los que iban los viernes a beber con los que tenían puestos altos. Ellos ya aparecían en puestos más arriba, ¿no? Y yo me veía y decía, uy, ya yo sigo aquí en este nivel, en mi puesto, pero igual trabajaba, ¿no? Y me dedicaba al trabajo, así. Trataba de hacer las cosas siempre bien, pero cuando Dios quiere honrar a alguien, hermanos, ¿sabes qué? No depende de esa persona que esté ahí. Si Dios quiere honrarte, puede usar a alguien que está más arriba de él inclusive. Y yo vi como, hermanos, sin necesidad de comprometer mi testimonio yendo a sus eventos, Dios permitió que fuese promocionado de puesto. ¿Cuánto dicen amén? Eso que demuestra que no es necesario congraciarnos con el mundo buscando sus favores, sino agradar primero a Dios, y Dios hace, hermano, las cosas como Él quiere. ¿Cuánto dicen amén? Bendito sea el Señor. Yo cuando vi eso le di gracias a Dios, ¿no? Y comentaba también con mi esposa, ¿no? De que Dios, si quiere a uno honrarte y darte otro puesto, lo hace. Lo hace. No depende de un hombre. No depende de que para subir de puesto tengo que ir con él los viernes a beber, a sus eventos. No depende de eso, hermano. Sino si Dios quiere. Y si no me suben de puesto, amén, sigo trabajando. Le doy gracias a Dios porque tengo trabajo, igual sigo haciendo las cosas. Porque no por querer lograr algo voy a comprometer mi testimonio. Dios nos libre de eso, amados hermanos. ¿Cuánto dicen amén? ¿Qué tal si alguien te dice en tu trabajo, tu jefe, te voy a promocionar de puesto, pero haz esto, haz aquello, haz aquello? ¿Aceptarías? Lo mejor es no hacerlo, ¿no? No, porque primero está tu integridad ante el Señor, que el Señor siempre te vea con una conducta íntegra. ¿Cuánto dicen amén? Bendito sea el Señor. Bien, entonces, es importante, algo que también hemos dicho y lo hemos comentado, que nuestra conducta en este mundo no genere tropiezos, ¿no? No debemos hacer tropezar, hermanos. Mucho más si alguien está por convertirse al Señor y nosotros le damos un mal testimonio y por esa causa él ya no quiere saber del cristianismo, realmente hemos hecho algo grave, ¿no? La Biblia nos dice, por ejemplo, aquí en 1 Corintios 10:32, esta es una recomendación para todos absolutamente, ya no es solo para los pastores, sino ni para los diáconos, sino para todos. 1 Corintios 10:32 dice de esta manera, ¿no? Primera Corintios, capítulo 10, versículo 32. Dice así, de esta manera. Lo vamos a leer juntos, por favor, amados hermanos, 10:32. 2 y 3. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Aquí hay tres grupos de personas. Los judíos, que es el pueblo de Israel. El siguiente grupo son los gentiles, toda la gente que no conoce al Señor, es otro grupo. Y el tercer grupo había sido la iglesia. Ahora, la recomendación es: no seas tropiezo, ni a los judíos, ni a la gente que no conoce a Dios, tampoco a la iglesia. No hay que ser tropiezo. ¿Y cómo somos tropiezos a veces? A veces cuando hablamos en la carne, o peor, cuando nos conducimos en la carne y nos salimos de lo que es el buen testimonio y empezamos a proceder mal. A veces, por ejemplo, el mundo nos da una bofetada aquí, ¿no? ¿Qué queremos hacer?
queremos levantarnos y decir, ya he cumplido la palabra, ya han pegado aquí, ahora me toca pegar a mí, ¿no? Eso es lo que les contaba una vez, ese testimonio del pastor Chuyo Olivares, ¿se acuerdan? Una vez les conté, el pastor Chuyo Olivares, un pastor mexicano, y él predicaba la palabra del Señor, y justamente es que predicó de este mensaje, ¿no? Que dijo, hermano, si te dan la mejilla, tienes que mostrarle la otra, decía, ¿no? Hermanos, y todo el pueblo vibraba, dicen los hermanos ahí, sí, hermano, amén, amén, dijeron, ¿no? Y termina el culto, todo, y se acerca uno de los colaboradores, los diáconos, pastor, le dice, le están buscando allí a la entrada. Ah, sí, claro, que venga nomás. No, pero es un hombre que está bravo, pastor, le dicen, ¿no? Ah, ¿quién es? Dice, no, mira, aquel que está en la puerta, le dicen. Y él mira y vio que era pequeñito nomás, ¿no? Ah, que pase, dijo, ¿no? Que venga nomás. Y el pastor Chuy es nomás grandote, ¿no? Y dice que se acercó ahí el chaparrito, que dice él, ¿no? Así, su testimonio. Y dije, pastor, estoy enojado con usted. Le dice, ¿por qué? Porque desde que mi esposa viene a la iglesia, ya no se droga conmigo, ya no bebe conmigo, estoy muy molesto con usted, le dijo, ¿no? Y pastor, yo le digo que ya se la deje, ya que mi esposa vuelva como era antes, que ya no esté hablando usted así, y si no, se las va a ver conmigo, le dice, ¿no? Y de pronto este hombre se le acerca al pastor y le da pues un puñetazo le da en las mejillas, ¿no? Y el pastor cuenta, ¿no? Y dice, me dio uno tan fuerte, dice, ¿no? Que yo me fui al piso con todo y unción, dice él, ¿no? Oh. Se cayó, ¿no? Y sus colaboradores, pastor, le estaban remangando, mande nomás, y entramos en acción, sus colaboradores decían, ¿no? Y el pastor ahí estaba en el piso, ¿no? Y de pronto se levanta, ¿no? Y dice, pastor, le dice este hombre, además usted predicó que si te dan aquí, usted tiene que presentar la otra. Tiene que presentarme la otra, le dice, ¿no? Y el pastor le presenta la otra, pensando que este hombre no le iba a dar un golpe. Pero le dio pues un segundo golpe, en la otra mejilla, y lo derribó al piso, ¿no? Y dice que él cuenta entre chistes, dice, ¿no? Y empecé a ver la creación de Dios, el universo, las estrellas, dice, ¿no? Empecé a ver todo eso, dice, ¿no? Vi de cerca el universo, dice. Y más que eso todavía, ¿no? Le puso el pie en el pecho del pastor, le dijo, aléjese de todo esto, no influya más en mi esposa, si no se las va a ver conmigo, le dijo. Y se fue, dice, ¿no? Este hombre, el pastor se puso en pie y su esposa se acercó, ¿qué pasó? ¿No? Y le contó, bueno, ya pasó todo ese evento, pasaron los años, un par de años, él ya se había olvidado de esto, y él fue a evangelizar, dice, a una población, se convirtieron varias personas ahí en esa población, él cuenta, y dice que en medio de la gente que se convirtió en ese pueblo, habían estado los familiares de esta persona que le había golpeado hace 2 años atrás, ¿no? Y se presentan ante el pastor, le dicen, ¿no? Sí, nosotros somos pues los parientes de esta persona que así le ha hecho a usted, le dicen. Y el pastor le pregunta, ay, ¿y qué es de él? Le dije, ¿no? Bueno, pastor, él se metió pues a trabajar con la policía, dijo, ¿no? Y empezó ya a trabajar en la policía. Y una vez los llamaron de emergencia a tener una situación, una balacera, y fue justamente él ahí, y le dispararon, dice el pastor, y murió pues esa persona que le hizo eso, dijo. Y no sabe algo, pastor, le dijo, ¿no? Que el disparo que le dieron le entró en esta mejilla, dice, ¿no? Justamente en la parte que él le había pegado al pastor, ahí recibió los disparos este hombre, ¿no? Entonces, ahí se ve las claras, ¿no? De que Dios toma nomás venganza, hermanos amados, cuando alguien toca a sus hijos. ¿Cuánto dicen amén? Suena duro, ¿no? Pero es así. A veces Dios no obra en el instante, pero después en el tiempo, Él dice esto, no, mía es la venganza, dice. Yo pagaré, dice, ¿no? Parecía que esa situación que este hombre le había hecho al pastor había quedado así, en la nada,
Pero el mismo pastor Chuy se enteró de la forma en que Dios había obrado con esta persona. Pero nuevamente, ¿no? Aquí lo que me impresionó y lo que cuenta también el pastor Chuy es de que él podía haber reaccionado, ¿no? Podía haber reaccionado en la carne. O peor todavía, decía a sus ujieres que estaban ahí, que eran unos grandotes también, que a este hombre le agarren o le hagan algo. Podía haber reaccionado en la carne, pero no lo hizo. No lo hizo. Y eso es buen testimonio, ¿no? Pero ¿quién nos ayuda en todo esto, amados hermanos? No es nuestra fuerza, ¿no? Si fuera nuestra fuerza, no subo hace tiempo aquí. Nos ayuda Dios, ¿cuánto dicen amén? Porque no es con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu. Todo lo puedo, dice, ahí termina el versículo, todo lo puedo. No, luego dice, en Cristo. ¿Cómo es que logramos la victoria? En Cristo. Porque Cristo nos fortalece. ¿Cómo dice el versículo completo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Vamos a vencer las situaciones difíciles? Sí, vamos a vencerlas, pero en Cristo. ¿Vamos a vencer los momentos difíciles? Sí, vamos a vencerlos, pero en Cristo, porque Él nos fortalece para vencer. ¿Cuánto dicen amén? Bendito sea el Señor. Entonces, no tenemos que ser tropiezos, amados hermanos. De eso cuidémonos, seamos siempre prudentes, ¿no? Evitar que seamos censurados. No seamos tropiezos, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Dios tenga misericordia de aquellas personas que, dando lugar a su carne, a su mente, han hecho cosas que han generado tropiezos, ¿no? De todo eso, hermanos, se va a dar cuenta un día Dios. Entonces la Biblia nos manda a no ser tropiezos. Por el contrario, hay que tener siempre una buena conducta, un buen testimonio. Hay cosas, finalmente, hermanos amados, que a veces nos parecen lícitas hacerlas, pero es mejor no hacerlas porque pueden generar estos tropiezos, ¿no? Por ejemplo, ahí en 1 Corintios, estamos en 10, ¿no? Ahorita en 11. Vamos aquí en el 10 estamos. Vamos al versículo 23, un poquito más arriba. Acabamos de leer 10:32, vamos al 10:23. Dice, todo me es lícito, dice. Puedo hacer todo, dice Pablo, pero no todo, ¿qué cosa? Conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Pastor, hermano, ¿puedo hacer esto? Puedes, pero tienes que ver si realmente te conviene. Tienes que ver si realmente eso te ayuda espiritualmente, ¿no? En Corinto había un problema muy particular, digamos. ¿Sabes qué era? Que toda la carne que se vendía en la carnicería, previamente al buey lo sacrificaban a los ídolos. Entonces lo ofrecían como sacrificio a cierto dios pagano. Al buey lo ofrecían, luego lo mataban, por supuesto, ¿no? Y luego esos trozos de carne, dice que los llevaban a la carnicería y los vendían. Entonces había hermanos que decían, pero creo que no es bueno comer de eso, decían, ¿no? Y había un conflicto entre ellos, que si comes esa carne no está bien. Pero otro iba, se sentaba y se aplicaba nomás ahí la parrillada, ¿no? Pero otros tenían ese conflicto, decían, ¿qué hacemos, no? Y Pablo justamente aquí les da luces, les muestra. El 24 dice, ninguno busque su propio bien sino el de otro. Ahora les dice, fíjense el 25, de todo lo que se vende en la carnicería, ¿qué les dice? Coman nomás, les dice, sin preguntar nada por motivos de conciencia. No digan, a ver, esta carnecita, carnicero, ¿ha sido sacrificada al ídolo o no? No preguntes, decían, come. El 26 dice, porque del Señor es la tierra y ¿qué más? Su plenitud. Ahora dice, si algún incrédulo los invita y queréis ir, versículo 27, si algún incrédulo los invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien nos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, ¿qué tenían que hacer? No lo comáis. Pero si alguien dijere, ¿no? Por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque el Señor la tiene en su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro.
pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Luego dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, coman, hermanos, les dice, a no ser que alguien diga, no, esto ha sido sacrificado a Dios, entonces ahí sí déjenlo, por esa conciencia débil, les dice. Luego les dice, no sean tropiezos, ¿no? Entonces Pablo llega a algo más drástico todavía. Si vamos al capítulo 8 de 1 Corintios, en el versículo 13, ya, como había varias divergencias entre los hermanos, decir, no hay que comer esta carne, otro comía, había tanto problema en ese aspecto, Pablo opta por esto, fíjense en el versículo 13. ¿Qué es lo que dice? Por lo cual, dice 8:13, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, ¿qué es lo que opta Pablo? No comeré carne jamás, dice, para no poner tropiezo a mi hermano. Ya que algunos hermanos, y Pablo les dijo, ¿no? Vayan de la carnicería, todo lo que se venda, coman, les dijo. Pero había hermanos que no, decían, no, pero ha sido sacrificado, hijos que no, y se complicaban. Entonces Pablo dice, no, ya, ok. Bueno, el ok yo lo agrego. Pablo dice, ya no voy a comer carne, para no hacerles tropezar a los hermanos que tienen esa débil conciencia. Y opta por eso, ¿no? Ahora, fíjense que Pablo está tomando una decisión bien radical, ¿no? Ahí dice, no voy a comer carne, para no hacer tropezar, dice. Él quiere mantener su buena conducta, su integridad y evitar tropiezos a los demás, justamente tomando esa decisión. Bien, y cosas así, también nosotros en el diario vivir vamos a ver, ¿no?, que hay cosas que a veces podemos hacerlas, pero a veces es mejor no hacerlas para evitar ser tropiezo a los demás. No hacerlas por amor al Señor, ¿no?, y por amor a las personas que pueden tropezar. Pondría varios ejemplos aquí, ¿no? Pero yo creo que ahí el Señor te va a ir guiando, te va a ir mostrando en tu diario vivir, porque no todo está escrito aquí en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, alguien dijo, a ver, hermano, me dijo, ¿dónde la Biblia prohíbe fumar? Me dijo una vez un hermano, ¿no? Y aquí en la Biblia tú no vas a encontrar un versículo que diga, amados, no fuméis, no hay ese versículo, ¿no? Pero vas a encontrar muchos en los cuales te va a decir que tú eres el templo del Espíritu Santo. Vas a encontrar versículos que digan, absteneos de toda especie de mal, ¿no? Entonces, y varios así que te van a ir mostrando, te van mostrando la dirección en la cual uno debe conducirse. Entonces, con estas palabras, amados hermanos, quiero motivar a todos ustedes a que siempre vivamos nuestra vida cristiana, nuestro peregrinaje, como dice en Pedro, conducirnos en el temor del Señor. De un momento a otro va a sonar la trompeta y ¿te has puesto a pensar qué estaremos haciendo cuando suene la trompeta? La trompeta va a llamar a todos sus hijos a su presencia, a un encuentro, ¿no? Es como la trompeta que Dios le dijo a Moisés, le dijo, hazte 2 trompetas de plata, le dijo, ¿no? Está eso en el Antiguo Testamento. Y cuando suene esa trompeta, todo Israel tenía que reunirse. Igual va a ocurrir, ¿no?, en el arrebatamiento. Va a sonar la trompeta y dice que los muertos en Cristo van a resucitar y van a partir al encuentro del Señor. Y los que estamos vivos seremos transformados y seremos arrebatados juntamente con ellos, dice. Ahora ahí te pregunto, cuando suene esa trompeta, ¿qué estaremos haciendo ese instante? ¿Te has puesto a pensar? Quizá, obviamente, a una parte del mundo, como el mundo para algunos es de día y para el otro es noche, algunos tal vez estén durmiendo, ¿no? Otros tal vez estén trabajando, otros estarán almorzando, pero aspiremos a que siempre, que cuando suene esa trompeta, estemos siempre agradando a Dios, viviendo una vida con una buena conducta, con un buen testimonio.
¿Cuánto dicen amén? Vamos a ponernos de pie, amados hermanos, y vamos a orar. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.